A ver, ¿quién me puede decir algo de la bioética? ¿Qué les dijeron en la clase pasada? ¿Cómo surgió y cuáles fueron sus preocupaciones fundamentales? Bueno, en general, como te digo, más que nada en todo lo de la bioética, no tanto con la interpretación posible es que conforme vienen surgiendo desde mi punto de vista avances en la tecnología, cada vez más la naturaleza va estando más aguerrida. Entonces, por los 70, alrededor de los 70 es cuando surge el interés en esta materia. Comentaba ya en aquella clase que esto coincide con que en los 50 se había enunciado la estructura del DNA, ya en el 65, 67, Jacob y Monod son los que destapan abren la caja de Pandora, ¿no? Cuando descubren cómo funciona el Dr. Black, y entonces ya es la primera manipulación génica que hay, ¿no? Y bueno, ya Knowlton también finales de los 60, 70, es el primero que coliga una enfermedad, en este caso el cáncer, con una mutación, ¿no? Por entonces esos avances, sobre todo en genética, de estos avances surge una preocupación. Okay. La relación de la ética con la biología, en este caso con la ciencia biológica, se plantea como una interfaz, ¿no? Y finalmente, desde mi punto de vista, ante los avances tecnológicos, cada vez estamos viendo más el sistema, la biosfera, en otras palabras, pues es necesario poner límites al comportamiento humano, finalmente el comportamiento, pues es materia de la ética. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga algo que agregar, con lo que concuerde, con lo que no concuerde, que nos acaba de decir nuestro compañero? ¿No? Bueno, vamos a recordar, la bioética surge a raíz de preocupaciones tecnológicas en relación con las ciencias de la vida. Recordar que en la década de los 60, este médico apellidado Potter escribe un artículo que después se convierte en un libro que intituló Bioethics Bridge to the Future. No siempre para entender los libros y la intención del autor es muy importante fijarnos en el título. ¿Qué nos dice el título? Que la bioética es entendida como un puente hacia el futuro. Y eso nos da varias pistas que nos permiten hacer una diferencia entre las teorías éticas clásicas y la bioética como tal, ¿no? Y la principal diferencia es precisamente esta. Pensar hacia el futuro. La teoría filosófica, principalmente todas las teorías éticas, estaban estructuradas a partir de principios universales y que eran en algunos casos a priori, es decir, que eran independientes de toda experiencia humana y que eran posibles de aplicarse en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo y espacio, como veremos ahorita con los dos autores que nos corresponden a esta clase, que son Aristóteles y Kant. Entonces, la bioética nace precisamente con esta preocupación hacia el futuro. Lo que nos dice Potter en este libro es que para hacer bioética debemos ser conocedores de otras ciencias, ¿no? Principalmente de las ciencias de la vida. Llámese ahora genómica, ingenierías genéticas, filosofía, economía, política, etc., etc. Es decir, la bioética va a ser un cruce multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, según sea el enfoque que le empecemos a dar. En este sentido, la bioética funciona un poco como el modelo antiguo. Es decir, la filosofía antigua, para los griegos era la filosofía antigua se dividía en esas tres ramas, ¿no? Física, que venía de physis, que era el estudio sobre la naturaleza, el entorno donde el ser humano se desenvolvía. La lógica, que por una parte es como la entendemos hoy en día, el estudio de las formas y de la estructura del razonamiento humano, del pensamiento humano, y por ende la validez o invalidez de las argumentaciones que podemos dar. Y también era el estudio de la razón, es decir, cómo nos comportábamos, lo cual nos liga con el siguiente punto, que es el que nos interesa, el de la ética. Es decir, la ética, una vez comprendido los procesos de razonamiento humano y la naturaleza en la cual se desenvolvía,
La ética era la reflexión sobre la forma en la que nos debemos comportar como seres racionales. Este comportamiento se daba conforme a principios, que son lo que ahora entendemos como valores humanos o como valores morales. Para entender la cuestión de que va la bioética, al menos yo considero fundamental entender qué es la ética, qué entendemos por ética y cuál es la finalidad de la misma disciplina. A ver, de aquí, ¿cuántos de mis compañeros son filósofos? Es un buen número, bien. A ver, ustedes, supongamos que van en un taxi y el taxista les pregunta, ¿no? Oiga, joven, ¿usted a qué se dedica? Y ustedes así con orgullo les dicen, no, pues soy filósofo. Y no, ¿y cuál es su área de especialización? ¿O qué es eso? No, pues yo le hago esta cosa de la ética. Y el taxista les pregunta, pues, ¿qué es eso de ética? Yo no sé nada, dime qué es ética. ¿Qué respuesta le ofrecerán ustedes? Costumbres, ok. ¿Qué más? Principios. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Las visiones. Ok, ¿qué más? Virtudes, ok, ¿qué más? Es interesante. ¿Qué más? Bueno y malo. Bueno y malo. ¿Algo más? Forma de vida. Forma de vida. ¿Algo más? Carácter. ¿Qué más? ¿Les recuerda algo más? Conducta. Ok. Bien. Esto ya está empezando a cuajar. Ok, vamos a quedarnos con esas que ya son bastantes respuestas. En efecto, todas estas como lluvia de ideas que acaban de dar se relacionan de alguna forma con la ética. Es decir, la ética como disciplina filosófica se encarga precisamente de estudiar el comportamiento humano a partir de hacer un análisis de los principios, de las virtudes y de las normas que rigen nuestro comportamiento humano, nuestra forma de vida. Y en ese sentido, como en la teoría aristotélica tenemos entendido, nos lleva a dilucidar sobre la cuestión del carácter, ¿no? Ahorita, más adelante lo iremos viendo. Como nosotros ya podemos entender, al menos los que tenemos formación de filósofos, la ética proviene del vocablo griego ethos, que es un término que tiene muchas acepciones, ¿no? Voy a recuperar algunas cuantas, no todas porque es bastante extenso. Y primero lo tenemos como hábitat, como el lugar donde habitamos, la morada que habían mencionado por ahí, es decir, este espacio donde nosotros estamos habitando, que prácticamente lo podemos entender como el entorno en el que estamos. Como hábito, es decir, como costumbres, como tradiciones, aquello que estamos habituados a hacer, a realizar. Y una definición un poco más elaborada que puede ser interpretada a partir de una tradición filosófica alemana, que es entender la ética como modo de ser en el mundo, donde ya está englobada la cuestión del espacio donde habitamos, el hábitat y el hábito, que son nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que están regidas por las normas y los principios. Y tenemos este pequeño esquema. Este esquema lo retomo de un libro titulado Perspectivas de Bioética, cuya autora es la doctora Juliana González. Y tenemos aquí lo siguiente. Tenemos esto que llamamos ethos, y tenemos diferentes dimensiones de esto, de lo que llamamos actualmente ética. Por un lado tenemos la dimensión natural, donde está el cuerpo, la corporalidad, nuestra constitución fisiológica, la constitución biológica de nuestra persona, pero también de la naturaleza en la que nos desenvolvemos. De eso que llamamos biosfera, si es que hoy en día podemos hablar de una biosfera. Esto nos lleva a la consideración de un yo, de un sujeto que es consciente de esta naturaleza, que se pregunta por los principios y las normas que rigen sus actos. La dimensión de los otros,
Es decir, este individuo no está aislado en este espacio-tiempo, es decir, tiene una dimensión social, se relaciona con las demás personas y por ello es necesaria la ética como una guía de nuestro comportamiento, sí con nosotros mismos, también con los demás seres humanos y también con los demás seres vivos, como nos enseñará la bioética, ¿no? Como les habrá comentado la doctora Lisbeth Sagols la semana pasada, la bioética es en alguna forma una ampliación de las consideraciones éticas. Si bien las éticas se habían encargado de nuestro modo de comportamiento frente a los demás, frente a las demás personas, la bioética, a partir de los avances tecnológicos, se da cuenta de que esto es insuficiente, que debemos ampliar nuestro círculo ético hacia los demás seres vivos, es decir, hacia los animales y hacia la naturaleza en su conjunto. En ese sentido tenemos a dos autores que son fundamentales para la bioética. Por un lado tenemos a Peter Singer, el autor de Liberación Animal, que nos dice que debemos ampliar nuestro círculo de consideración moral hacia los animales. Y por otro lado tenemos a Aldo Leopold, que es naturalista estadounidense, que nos dice que las consideraciones éticas debemos ampliarlas a los ecosistemas, ¿no? Que escribe de hecho un artículo titulado Ética de la Tierra, que es bastante recomendable y que aclara mucho de la misión de la bioética. Y por último tenemos la dimensión cultural de la ética, es decir, esta dimensión cultural, espiritual, donde ya radica la teoría y la práctica, la reflexión sobre los principios, las normas que rigen nuestra conducta, los principios, deberes, normas y nuestra conciencia moral. Es decir, porque una cosa es actuar de forma irreflexiva, que no irracional, que no es lo mismo, es decir, en la que nosotros llevamos a cabo nuestras acciones sin cuestionarnos si están bien o están mal, simplemente las llevamos a cabo. Y otra cosa distinta es que llevemos nuestras acciones ya con un cuestionamiento moral detrás, ¿no? Es decir, si lo que yo hago está bien o mal, si estoy afectando con mis acciones a un tercero o no, si la persona que está a mi lado es sujeto de consideración moral o no. Entonces, todo esto en su conjunto, yo me atrevería a afirmar que es lo que llamamos hoy en día bioética, es decir, en consideración tanto las cuestiones culturales de la sociedad en la cual estamos, la dimensión personal, la dimensión de la autonomía del individuo que ejerce sus acciones, la cuestión de la dimensión social que nos lleva a los planteamientos bioéticos de respeto a la autonomía, principios de maleficencia y de no maleficencia y de beneficencia y de justicia distributiva o de justicia retributiva y las consideraciones con la naturaleza. Además de los factores políticos y económicos que van a atravesar este tipo de esquemas. ¿Hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, algo que no les haya quedado claro? A lo largo de lo que hacemos de la historiografía de la filosofía, tenemos diversos autores que son fundamentales para la reflexión ética, ¿no? De ellos dos podemos rescatar, de ellos son dos los que me parecen más rescatables y que son objeto de la sesión del día de hoy. Por un lado Aristóteles y por el otro lado Kant. Por un lado tenemos a Aristóteles con una ética que podemos llamar de teleología, teleológica. ¿Por qué le llamamos ética teleológica? Porque para Aristóteles todo lo que se hacía tenía una finalidad. Todas las acciones que emprendía el ser humano tenían un fin. Es decir, el fin de la medicina es proveer salud, como nos dice en su obra Ética en la Ética Nicomaquia. El fin de la equitación es la estrategia, y de la estrategia es la cuestión de la guerra, y el fin de la guerra es, podríamos decir hoy, la soberanía de un Estado, la seguridad. Y a través de una argumentación de este tipo, Aristóteles nos dice, dado que todas las actividades tienen un fin, la vida humana también va a tener un fin. Entonces debemos preguntarnos cuál es el fin de la vida. No fin entendido como el término de la misma, como una cuestión temporal, sino en una cuestión de sentido. ¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos aquí?
Entonces Aristóteles nos va a decir, bueno, hay una sola razón por la cual el ser humano está vivo y esa razón es la felicidad. Casi ha sido traducida, que el término griego que lo ocupa es eudaimonía, que es igual un vocablo griego que está compuesto por dos términos. Por un lado, eu, que puede ser entendido como sí mismo, como una autorreferencia, y la cuestión del daimon, que era una especie de un pequeño demonio que los griegos tenían la idea que le hablaba a la persona y que le decía que estaba bien y que no estaba bien hacer, ¿no? Como una especie de conciencia, si quieren llamarlo así, hoy en día. Entonces la eudaimonía puede ser entendida como estar bien con uno mismo, estar bien con la propia conciencia. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo le hacemos para estar bien con nosotros mismos, ¿no? Precisamente Aristóteles va a desarrollar toda una argumentación en la Ética Nicomaquia para decirnos que la eudaimonía se consigue a través del ejercicio de lo que es la finalidad del ser humano, de su característica principal, ¿no? Que es el ejercicio de la razón, nos va a decir Aristóteles, ¿no? Es decir, para Aristóteles podemos concebir al ser humano en estos términos. Por un lado, es un ente que tiene un alma vegetativa, es decir, que necesita de alimentos para crecer, para desarrollarse, funciones meramente biológicas que podemos compartir con las plantas. Hay un alma que es sensitiva, es decir, que somos seres sintientes. Y en este rubro también entran los animales, por eso Aristóteles es retomado por varios autores de bioética, porque en sus planteamientos podremos encontrar ciertas familiaridades que nos llevarían a tener consideraciones éticas con los animales. Y, por otro lado, algo que es propio del ser humano es el alma racional. Es decir, lo que lo distingue de los animales y de las plantas es que tiene razón. Es un sujeto pensante, si lo queremos ver así. Que esa ha sido la tradición que ha perdurado hasta hoy en día. Es decir, la distinción del ser humano de todos los otros seres vivos a través de la razón. Es decir, había una facultad racional que estaría distinguiendo al ser humano de los demás entes. Lo cual no implica la superioridad del ser humano, que es como se ha entendido esto. Es decir, a partir de la actividad racional, la tradición filosófica ha interpretado que el ser humano es un ente que es superior a los demás seres y que por eso tiene derecho al dominio de la naturaleza, a la explotación, al uso de las demás especies, etc., etc., etc. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? ¿Los animales no tienen razonamiento, según Aristóteles? Según Aristóteles, no. ¿Y en la actualidad? En la actualidad es una discusión que está abierta, es decir, hay estudios científicos que demuestran que los animales tienden a tener ciertas conductas, que podríamos hablar de cierto grado de razón, no al mismo grado de la razón humana, pero sí podemos hablar de un cierto grado de razón. Hay términos en otros idiomas como en el inglés que te permiten diferenciar los grados de razón que se le atribuyen a los animales. Sin embargo, las teorías éticas que sirven de fundamento a la bioética actual y para tener en consideración a los animales estarían diciéndonos que no es necesario que los entes sean sujetos de razón para ser pacientes morales. Es decir, que nosotros tengamos consideración moral con los animales no depende de que el animal piense o no piense. Basta con que el animal tenga la facultad sensitiva para tener consideraciones morales con él. Si ramas de la veterinaria como la etología nos van a decir que los animales tienen ciertas conductas como de socialización con los demás animales, conductas que podrían estar reflejando acciones de solidaridad con sus congéneres, algunas cuestiones así. Cuando venga la doctora Beatriz Banda o la doctora Elizabeth Telles les hablarán un poco más de este tipo de comportamientos que presentan los animales. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos va a decir Aristóteles que, dado que todo tiene un fin y la característica principal del ser humano es la razón,
su finalidad va a ser hacer ejercicio de esa razón. Es decir, tener una vida racional. Pero también me llama la atención que en Aristóteles Ajá. la cuestión de introducirnos a la ética puede ser por la política, ¿no? Ah, claro, ahorita voy a eso. Nos dice que sí hay una finalidad y en la política hay Ujú. una teleología. Ujú. En este caso es política es igual a vivir, pero no Claro. vivir, sino vivir bien. Vivir bien lo podemos equiparar con la felicidad. Ujú. Y la segunda premisa sería que el hombre, además de ser racional, la racionalidad también entra en el terreno del lenguaje. Claro. Entonces, si somos animales racionales, si somos animales que tenemos un lenguaje, ese lenguaje no es baladí. Claro. No es de yo estoy solo en el mundo, ¿no? Y pues voy a hablar conmigo mismo. Ajá. El lenguaje también es para razones prácticas. Entonces ahí es lo que nos introduce con el otro. ¿Y cómo vas a tratar al otro? Pienso en la teoría política, ¿no? De Hobbes, que uno entra en sociedad pues, para vivir bien, ¿no? Vivir bien, entendámoslo desde las condiciones materiales necesarias. Claro, aunque aguas ahí con meter a Hobbes con Aristóteles porque Sí, la vida supone, social es distinta. Pero lo Ajá. podemos poner como que yo entro en sociedad con los demás para mis necesidades básicas, que es ¿no? la familia, la comunidad, la aldea, la polis. Claro, a eso. Y la polis es el fin. Entonces ahí es donde podemos entender que la ética es con los otros y que podemos ser sujetos éticos, pero también ser sujetos morales, que es el estar con los demás, ¿no? Porque muchas veces siento que se cae la cuestión se empieza a problematizar de entonces soy un sujeto ético, soy un sujeto moral o qué es lo que pasa, ¿no? Esa distinción más un poco de ruido porque creo que viene más de Hegel la cuestión, ¿no? De eticidad y moralidad, que creo que no está presente en Aristóteles y ahorita voy a ese asunto. Pero gracias, está bien y precisamente me das como luz para precisamente aterrizar en esta cuestión. Precisamente la ética, como nos decía Aristóteles, radica precisamente parte en el ejercicio racional que tiene el ser humano. Y precisamente cómo hacemos ejercicio de esa razón. Aquí está el chiste de todo esto, la relación con los otros. Es decir, nosotros podemos llegar a nuestra finalidad de ejercer la razón y después de ser felices. Sin embargo, el ejercicio de la razón no es una condición suficiente, sí necesaria, pero no es suficiente para ser felices. ¿Por qué? Porque debemos satisfacer estas necesidades, la necesidad vegetativa y la necesidad sensitiva. Necesitamos alimentarnos, necesitamos de alguna forma el afecto, ¿no? Relacionarnos con los otros. Decía Aristóteles que alguien que viva solo o es una bestia o es un dios, no hay de otro. Es decir, el ser humano por necesidad es un animal político. Y como es un animal político y como la naturaleza nada hace en balde, por eso el ser humano tiene lenguaje, porque el lenguaje le permite expresar lo que es injusto y lo que es justo. Y eso precisamente nos lleva a relacionar ética con política. ¿Por qué? Si bien el fin de la ética es que el individuo tenga bienestar, el fin de la política es el bien común, nos va a decir Aristóteles. Entonces, la ética va a estar subordinada a la política, que es algo que por cuestiones recientes hemos visto que, al menos en nuestro país, no se da. En estos días hemos visto que el ejercicio de la política está completamente divorciado del ejercicio de la ética. Y bueno, hay cosas que hay que remediar ahí, que creo que más que como filósofos, como universitarios, nos correspondería a nosotros tener incidencia en esos campos, ¿no? Pero bueno, regresando aquí al asunto. Entonces, la ética y la cuestión de la relación con los otros es necesaria para poder tener una vida plena, tanto a nivel personal como a nivel social. Okay, en este sentido nos va a llevar a relacionarnos con la política, y en el ejercicio de la política es cuando Aristóteles va a introducir unas distinciones que son primordiales para esto, que es la cuestión de las virtudes. Es decir, nosotros vamos a ser entes racionales, vamos a actuar conforme a la razón, conforme a principios que nos reporten el bien común, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Entonces nos va a decir Aristóteles, ok, hay un alma racional, pero esta alma racional tiene, o esta facultad del pensar, tiene condiciones.
Una que es la cuestión dianoética y la otra que es la cuestión ética. O podemos verlo en términos más terrenales, una cuestión reflexiva y la otra cuestión que, si bien no deja de ser racional, obedece a ciertos principios que nosotros nos damos conforme a nuestra razón. Por el lado de las cuestiones dianoéticas o de las virtudes dianoéticas tenemos el aprendizaje, por ejemplo, que adquirimos en el salón de clases, ¿no? O sea, nosotros estamos adquiriendo aquí una formación en bioética y después vamos a aplicarla, si quieren, en un examen después, el que les toca hacer, o en una tesis, o nos integramos a trabajar en un comité de ética o de bioética y ahí tenemos que aplicar lo que conocemos aquí. Este lado de la razón, que adquiere conocimientos a través de la enseñanza, que es el ejemplo que les estoy dando, es la razón dianoética, el aprendizaje que es adquirido en un aula. Y tenemos el lado de las cuestiones de las virtudes éticas. Estas virtudes éticas se aprenden en la praxis, en el ejercicio. Aristóteles nos va a decir que una persona virtuosa, una persona justa, por ejemplo, no es la que hace las cosas como las hacen los justos, sino aquel que se va habituando a hacer las cosas de manera justa. Es decir, yo puedo cometer una acción buena, pero no por decisión propia, sino que sea una cuestión accidental, no hice el bien sin querer, que no está mal, pero es mejor hacer el bien por decisión propia, por convicción. El que hace el bien por propia convicción es una persona virtuosa. Ahora, ¿cómo sabemos de qué forma vamos a ser virtuosos? Porque es decir, cuando nos enfrentamos a la realidad, pues parece que la filosofía no opera del todo. Y en efecto, no siempre opera del todo, como nos dice. Aristóteles, que fue alumno de Platón, como ustedes sabrán, se da cuenta precisamente de eso y se divorcia un poco de las enseñanzas de su maestro, ¿no? A diferencia de Platón, quien concebía el bien como una idea, como algo abstracto, como algo universal, inmutable, Aristóteles nos va a decir que no, que el bien va a depender de la circunstancia en la que el sujeto se encuentre, del contexto en la que el individuo vaya a ejercer el uso de su razón y vaya a actuar conforme a ciertos principios o a ciertas normas. Y entonces nos va a decir Aristóteles, una persona virtuosa es aquella que sabe cómo actuar, en qué momento actuar y con qué fin lo va a hacer. Entonces, cuando Aristóteles introduce su teoría famosa del justo medio. Es decir, como sabemos, todas las acciones tienen, o así lo concebía Aristóteles, dos extremos. Cada acción tiene, pensémoslo así, dos extremos. Una cuestión por defecto y una cuestión por exceso. Imaginemos un deportista. No prepararse para una competencia puede ser pecar por defecto, es decir, no se prepara lo suficiente para presentarse ante una competencia. Una acción por defecto puede ser que se obsesione con el ejercicio y que ello le reporte ciertas lesiones. Ninguna de las dos es sana, porque las dos llevan a mal término. Entonces nos va a decir Aristóteles, la razón debe ayudarle al ser humano a decodificar cuál es el justo medio en cada una de las acciones que va a llevar. Es decir, el justo medio no va a ser lo mismo para un médico, que para un ingeniero, que para un psicólogo, que para un economista. Es decir, va a depender del contexto y de la formación que cada quien tenga para aplicar esto. La teoría del justo medio también, como algunos colegas he escuchado interpretación, que podría parecer una cuestión de mediocridad, ¿no? Quedarse como a medias, ni mucho ni poquito. En este sentido, hay un autor apellidado Copleston que tiene una obra en 8 o 9 tomos de historia de la filosofía, no lo recuerdo, que tiene una cuestión bastante rescatable, que es la interpretación del justo medio, y va a interpretar el principio del justo medio de esta forma. Tenemos el acto por
defecto y el acto por exceso. El justo medio sería esto. Entonces, de esta forma podemos entender que el justo medio no es una cuestión mediocre, sino la mejor decisión que podemos tomar, la decisión óptima. El ejercicio óptimo de la racionalidad, sopesar si quieren pros y contras de una acción y entonces optar por la mejor manera que vamos a actuar. Esto lo podríamos aterrizar en cuestiones médicas. Por ejemplo, cuando en un hospital tenemos a un paciente con una enfermedad terminal, cuyo tratamiento ya no va a ser curativo, sino paliativo. Es decir, si no es curativo, ya no le va a reponer la salud, solamente le va a reportar un menor dolor en el caso de la cuestión paliativa. Y entonces pues tenemos dos opciones, ¿no? O prolongamos su sufrimiento y le seguimos medicando, o acortamos ese sufrimiento. ¿Cuál será la mejor opción? El médico, ¿cómo debe decidir? Pues, la máxima del médico es preservar la vida. No estoy tan seguro. Bueno, de hecho, el juramento hipocrático plantea eso, preservar la vida ante todo. Prácticamente, bueno, si nos vamos un poquito más dentro Kant, diría que la vida se preserva ante todo. Claro. Ahora pensemos el contexto en el que surgió el juramento hipocrático y en el contexto que nos está hablando Kant. Pues el deber máximo es preservar la vida ante todo. Ahora confrontémoslo con la teoría ética del principialismo. No maleficencia, no debo prolongar la vida de una persona de forma innecesaria. Es decir, todos estos avances tecnológicos han trastocado los principios filosóficos. O sea, la filosofía anterior ya no resulta tan operativa a partir de todos estos avances. Porque debemos pensarlos ya en el contexto en el que se dieron esos principios. Okay, cuando se dio el juramento hipocrático de preservar la vida ante todo, ¿qué enfermedades existían en ese entonces y a qué enfermedades nos enfrentamos ahora? No había cáncer, ¿no? Y un video muy famoso en internet es de un japonés que le da radiación nuclear, estaba en la planta trabajando, y es afectado y pasan que le está en una cama y casi que Está deshaciendo, ¿no? se está deshaciendo. Y ahí es cuando el sujeto que pone el video pone en cuestión esto, que los médicos japoneses actúan con el juramento hipocrático. Exactamente. ¿Qué haces? O sea, ¿estamos seguros que ante todo es obligación preservar la vida? Y pues saben que el tipo va a morir y aún así siguen preservando la vida. Saben que no pueden hacer algo, ¿no? Y tan paliativo tampoco es. Exactamente. Pero bueno, por ejemplo, Kant también plantea, no sé con qué parte, es en la metafísica de las costumbres, Ajá. que plantea que si un ser humano prácticamente está sufriendo, pero por el sufrimiento se rinde a la vida, prácticamente está faltando directamente a su deber como ser humano. Claro. Cuando su vida ya es, cuando Kant dice que cuando ya la persona va a morir puede decidir directamente su problema, pero pues si prácticamente nada más es por el miedo o por el dolor que se rinde, pues está fallando como ser humano. Ahora dile a eso a un paciente de cancerología que está en etapa terminal. Se lo digo a mi abuelita todos los días. Ve y dile, ¿sabes qué? Tu deber es morirte hasta que tengas y tienes que sufrir de aquí hasta que te toque. Pues yo se lo digo a mi abuelita. ¿Es éticamente correcto eso? No me lo respondas, nada más es la cuestión reflexiva. O sea, tú piénsalo. Yo también he tenido familiares que han muerto de lo mismo, he visto a seres queridos morir precisamente de lo mismo, y que no es para nada agradable y para nada bonito estar pensando en esas cosas o enfrentarte a eso, pero es a lo que vamos. Pero es que aquí hay una cosa. Ujú. Nosotros estamos decidiendo, Ujú. el no paciente, Ujú. parece que el problema lo tenemos que decidir alguien ajeno Claro. que está padeciendo. Es un problema. A mí mi papá me dijo, había chance de prolongar toda su existencia. Ujú. Me dijo, tenía cáncer. Digo, ¿sabes qué? Y llévame a mi casa, lo que quiero es morirme. Con mucho gusto, órale y muérase. Y se murió. Claro. Todos felices, todos contentos. Yo contento dije, papá, trabajo esas cosas, trabajo cáncer. Ujú. Entonces dije, hijo, que le viene encima, va a estar bien canijo, ¿no? Claro. Pero él tomó una decisión y se respetó. Ahí el enfrentamiento ético fue con mis hermanos, porque decían, no, que vamos a intubar, que quién sabe qué, a ver que te intuben a ti, ¿no? ¿Hay necesidad de hacer eso? O sea, podemos preguntarnos eso, ¿no? O sea, ¿es necesario que
te entube, te tenga con oxígeno, con una sonda, con medicamentos opioides o con heroína todo el día. Sí, ya aguanta. Si es con morfina, pues está todo mal. Pienso que quizás la idea es preservar no solo la vida, sino la vida digna, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que lo peor que nos puede pasar es la muerte. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y la vida longeva está sobrevalorada hasta cierto punto. O sea, ay, qué padre, se murió de 90 años. Pues sí, pero ella ni siquiera se reconoce a sí mismo. O sea, vamos, una vida menos longeva, bueno, una vida menos larga, perdón, pero que sea más intensa, a lo mejor es igual de valiosa que una vida muy larga, tal vez sí pacífica, muy sana. Vamos, el punto creo que esta es, bueno, creo que ese puede ser un punto importante, ¿no? La dignidad que preservamos en la vida, que tratamos de mantener en una persona. Exactamente. Ahora, mira, hay que pensar en el mantenimiento de la vida, o sea, desde el punto de vista no individual, sino a nivel de especie. O sea, finalmente lo que importa desde el punto de vista biológico es la especie. ¿Sí? Incluso la evolución no actúa sobre un ser humano en particular. Hay evolución, o sea, no. Evoluciona sobre el pool génico de una especie. Entonces habría que ver más que nada eso. Dice, bueno, pues que se muera. Ahora, por ejemplo, el cáncer. El cáncer, ya no nos tenemos que morir. O sea, finalmente. ¿No? Yo recuerdo un poco por ahí que dijeron que no había cáncer, el cáncer ha existido, hay registros de que siempre ha existido, ¿no? Entonces, el punto aquí, te digo, es una de los principios biológicos, o sea, la principal obligación, las dos primeras, ¿no? Obligaciones de un ser biológico, sea árbol, planta, sea lo que sea. ¿Sí? Primero es la nutrición y el segundo es la reproducción. El cáncer es una enfermedad que normalmente mata al individuo en la edad post-reproductiva, que realmente ya la mayor parte de los pacientes, tal vez el 80% de los pacientes, ya pasaron la edad reproductiva. Entonces es una enfermedad que mata y que finalmente no afecta la edad de reproducción de la especie. Ok. En ese sentido hay un autor bastante interesante que es Hans Jonas, filósofo alemán del siglo pasado, que va a plantear precisamente eso, ¿no? La responsabilidad moral que tiene el ser humano no es con un individuo, es con las especies. Exactamente. Es un filósofo que sabía de biología, tenía formación en biología, tenía formación en medicina también. Precisamente escribe un texto que se llama Técnica y Medicina, precisamente donde plantea, el avance tecnológico nos ha llevado a plantearnos y a cuestionarnos lo que entendemos por vida y por muerte. Es decir, las transformaciones que han sucedido a través de las actividades humanas han trastocado también nuestros conceptos de vida y de muerte. Es decir, hay autores mexicanos, como el doctor Benjamín Cereijido, que afirma que de no haber avances científicos, medicamentos, etc., la vida promedio del ser humano sería de 23 años. Es decir, una persona, según él, que tenga entre 19 y 23 años ya estaría en la etapa final de su vida. Es decir, la mayoría de nosotros aquí ya está en tiempos extras bajo esa lógica, ¿no? El Senado, la edad promedio de los que estaban en el Senado, que iba a seguir, 40 años. Entonces, precisamente, estos avances nos llevan a preguntarnos qué estamos entendiendo por vida. Y precisamente lo que comentó el compañero es donde creo que radica parte fundamental de los cuestionamientos en bioética, la dignidad. Y precisamente la cuestión de dignidad es lo que da pie a una de las corrientes bioéticas más fuertes, que es el principialismo, del cual tendrán una sesión posteriormente, que nos plantea estas cosas, al menos en cuestiones de medicina: principio de beneficencia, de no maleficencia, de justicia y de autonomía, de respeto a la autonomía. Es que yo creo que debemos de traducir todo esto. Efectivamente, hay leyes o hubo leyes. Claro. Tenemos que pensar en este futuro precisamente. Claro. En todo lo que se está no solo modificando, transformando, adecuando. Y entonces es ahí donde se empiezan a dar todos estos dilemas. Claro, en cualquier exactamente. tema y en cualquier ámbito. Exactamente. Precisamente lo que lo hace tan complejo. Lo que era, cómo era y cómo debe de ¿Cómo va a ser? O cómo se está haciendo. Tener esa visión a futuro, precisamente. Y ahorita que menciona la cuestión de dilema, ya
a comentar lo siguiente. O sea, la bioética principalmente se va a encargar de eso, de dilemas, no de problemas. No sé si tenemos clara la distinción entre una y otra. ¿Sí? A los que no. Un problema tiene una o varias soluciones. ¿No? Un dilema no. Un dilema se nos presenta y las soluciones de las que debemos elegir, debemos elegir la menos peor. Es decir, ya estamos en un escenario negativo, un escenario que implica una pérdida. ¿Cuál es la opción menos peor? De eso precisamente trata gran parte de la bioética, sobre todo la que aplica a la medicina. Y me temo que también la bioética que se encarga de cuestiones ambientales va para esos escenarios, para plantear dilemas. Me acordé de un dilema apenas en las Olimpiadas, de una chica que no sé si son los 1200, 2500, y ahí se pone en cuestión cuál es el concepto, qué es lo que entendemos por ser mujer, ¿no? Porque la chica, literal, usaba 5 metros y las otras corren y corren y corren y no la pueden alcanzar. Y ese no es el dilema. El dilema es que estaban diciendo los comentaristas, ya no recordé si de ella o en otra competencia, de que empezaron las demás competidoras a decir, no, es que ella no puede participar porque tiene 3 veces más de testosterona y aparte es una B y el cuerpo no, ahí es cuando entra en el concepto que tenemos de mujer que va asociado con la feminidad, ¿no? Exactamente. La chica no tiene la cintura que tiene la sueca, ni la francesa, ni nada, y tampoco la cara, y alguien diría, es que eso es un hombre, mujer, mujer, hombre, y ahí es cuando ponemos en cuestión, ¿no? ¿Cómo saber si sí, si no? Y estamos dando por hecho. Exactamente. Decimos, no es hombre, o sí es hombre, hormonalmente tiene los cromosomas, sí, o a lo mejor tiene algún desequilibrio que hermano. Y ahí es cuando nos empezamos. Y para los jueces, ¿dónde la califican, no? Por testosterona 3 veces más como hombre, pero si ella se siente mujer, pero sí. ¿Y cómo la calificarían los hombres, no? Claro. Esto se resuelve por el sexo genético. O sea, estás en tu cariotipo y ven su sexo genético. Pues parece fácil, pero para los jueces... Es que hay veces en las que esas categorías ya no operan. Las categorías se empiezan a poner en cuestión. Y también ella cómo se siente. También se dio con Ana Guevara, ¿no? En un momento también se estaba haciendo. No, esta chica, o sea, sí, Ana Guevara, toda la conocemos. Deberíamos Martina Navratilova. Sí. Martina Navratilova, ¿no? La tenista decía, no, es que ese es hombre, pruebas genéticas, todo eso, cuando será mujer. Bueno, y también eso cómo le afecta al individuo, ¿no? Porque las demás chicas pueden estar en contra, ¿no? No, es que ella no tuvo que ganar por X cuestión, pero ella también cómo se siente. Exactamente. Uno de los reportajes que salió precisamente de ese caso en la BBC era bastante perturbador, porque esta chica, esta competidora se vio forzada a que le realizaran 5, 6, 10 tipos distintos de exámenes para comprobar que efectivamente, biológicamente o genéticamente era una mujer. Entonces justamente es lo que mencionas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que demostrar ella, bajo qué criterio y bajo qué circunstancias, que ella es algo, o sea, uno de los dos géneros, para que pueda ser aceptada y competir en ese... O sea, es realmente como el dilema, ¿no? Porque alguien se tiene que someter o ser obligado a someterse a ese tipo de pruebas que ponen en duda, pues quién es, ¿no? ¿Qué es? Sí, y dejan de lado cómo ella se siente. Claro. De por sí el peso, ¿no? De cargar con algo que se le ha impuesto, ¿no? O sea, veías a la sueca y uno inconscientemente lo dice, ¿no? Lo piensa, se ve como hombre. O sea, ahí ya toda la carga moral y ella lo sabe. Ella lo sabe, ¿no? Claro. Yo no me veo como una mujer. No tengo las aptitudes como una mujer, porque de hecho sí lo determinan, ¿no? Claro. Por edad hay exámenes, ¿no? Mujeres en promedio corren 2.400 metros en 12 minutos, ¿no? Hombres corren 400 metros más, o sea, ahí tú ya estás dando parámetros. Claro. La cantidad de hemoglobina, es que es uno de los problemas. Las mujeres se pudieron, ¿no? Las mujeres tienen 16 gramos de hemoglobina por ser mililitros de sangre y los hombres tienen 18.
Igual es 14 y 16, ¿no? Pero en última instancia, la cantidad de hemoglobina va a depender de la cantidad de oxígeno que puedas captar. Y de la cantidad de oxígeno, pues qué tanto puedes utilizar, qué tanta energía puedes producir. Entonces sí es una diferencia entre los conceptos, por eso es que, digamos que en cuestiones de competencias se separan, porque su metabolismo es diferente. Lo otro más bien aterriza en la cuestión hormonal. Finalmente, bueno, sí puede ser que tenga más testosterona, pero jamás, si no tiene testículos, jamás podrá producir la testosterona que produce un hombre, o sea, definitivamente. Y ese problema, porque finalmente son esteroides en última instancia, también nos llevaría a caer en la cuestión del dopaje, o sea, cuántas mujeres, sin que pueden ser incuestionablemente femeninas, pero igual se pueden meter testosterona, ¿no? O sea, lo que pasa es que esa ventaja, ¿no? En esas cuestiones hormonales, en un caso, podrían ser, bueno, pues, yo las tengo y de manera natural. Claro. Bueno, vamos a concluir un poco la cuestión de la ética aristotélica para pasar a lo de Kant, porque nos come el tiempo. Entonces, ok, tenemos a Aristóteles, la vida tiene una finalidad, un sentido, que es ser felices. ¿Y cómo somos felices? Pues a través de la virtud. ¿Y cómo se refleja la virtud? Pues en relación con los demás, ¿no? Teniendo en consideración al otro, haciendo política básicamente. Y Aristóteles enseñaba pues que hay una relación ineludible, indisoluble entre ética y política. Si hay alguna duda hasta el momento en relación con esto de la teoría aristotélica para pasar a la cuestión de Kant, ¿no? Entonces vamos a pasar a Kant. Todos sabemos quién fue Immanuel Kant, aparte de los filósofos. Sí, porque los filósofos deberían de saberlo, si no, no tienen perdón de Dios. Aunque esté muerto, eso no le quita importancia. Bueno, Immanuel Kant fue filósofo alemán, bueno, prusiano, de finales del siglo XVIII, que básicamente escribió 3 obras de suma importancia. La primera de ellas es la Crítica de la razón pura, la segunda de ellas es Crítica de la razón práctica, y la tercera de ellas es la Crítica de la facultad de juzgar. Se encarga básicamente de cuestiones acerca del conocimiento, cómo conocemos, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo adquirir el conocimiento, qué me es posible conocer. Esta es la pregunta fundamental de la Crítica de la razón pura, hasta dónde puedo conocer y qué puedo conocer. ¿No? En la Crítica de la razón pura plantea los problemas tradicionales de la filosofía que giran en torno al conocimiento de Dios, a la cuestión de la felicidad, que tiene que ver con la inmortalidad del alma y pensar en una vida trascendente. Y a ver, es la cuestión de la felicidad, qué puedo conocer, y cuál era el otro de los nómenos, es Dios, la libertad, la cuestión de la libertad. Es decir, si somos seres libres o si no somos seres libres, ¿no? Precisamente Kant nos va a decir que la felicidad, Dios y la libertad son objetos que a la filosofía o a la metafísica no les compete conocer, son incognoscibles para ella. ¿Por qué? Por la misma estructura de la razón humana le impiden conocer cosas que van más allá de su constitución cognitiva. Entonces, estos problemas quedan desplazados hacia el área de la ética, es el área de la moral. Entonces va a decir Kant, bueno, no podemos conocer a Dios, no sabemos si somos libres o no, y no sabemos si nuestra alma es inmortal o no. Pero debemos asumir que eso es verdad, porque si no, no habría una ética. Es decir, debemos asumir que somos entes racionales por inicio. Una vez que sabemos que somos entes racionales, que somos entes pensantes, eso nos lleva a la conclusión de que somos entes libres. Porque si no fuéramos entes libres, no podríamos actuar. Si no podemos actuar, pues no tiene ningún sentido hablar de ética. ¿No? Que precisamente la ética radica ahí, en poder emitir un juicio valorativo en torno a las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Que van desde lo que pareciera tener menor importancia, como plagiarse un texto, que podemos decir que se me olvidaron las comillas, fue un error de estilo, no salieron en la imprenta.
en el original sí estaba bien citado, le movieron los márgenes a la impresora y no salieron las notas al pie y las comillas, se acabó la tinta, X, Y o Z razón, ¿no? Lo peor de todo es que pensemos que eso es gracioso, que la verdad eso sí es preocupante, o que digamos, ah, pues es que no hay bronca porque en la universidad todos hacen eso y por ende todos podemos hacerlo. Digo, igual no pasa nada si yo agarro plagio y después me quedo sin trabajo el resto de mi vida, ¿no? Digo, ¿qué puede pasar? Pero pues no es lo mismo a que yo agarre, plagie mi tesis y después me meta a trabajar en una compañía farmacéutica. Y entonces esté a cargo del desarrollo de nuevos medicamentos. Y entonces yo en mi licenciatura no fui original, no trabajé con honestidad intelectual y me plagiaba los resultados o alteraba los resultados de mis experimentos. Y ahora pues los medicamentos pues que salgan así, ¿no? Digo, vemos cómo es muy distinta la cuestión de esto, ¿no? De actuar con honestidad, con integridad académica, como no es un asunto menor. Esto me lleva a la cuestión de la dignidad, la autonomía, que son planteamientos originales de este filósofo prusiano, de Immanuel Kant, que podemos encontrar en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Son los dos textos en los que se encarga de cuestiones morales. Hay un textito por ahí menor que se llama Lecciones de Ética, me parece, en el que aborda estas cuestiones. Entonces hablamos de dignidad y autonomía. Son dos conceptos con los que me parece que ya todos hemos oído alguna vez, o al menos todos estamos familiarizados con ellos. Si alguien me puede decir qué entendemos por dignidad, qué entendemos por autonomía. ¿Nunca hemos escuchado de eso? Digo, porque es la impresión que me da, pues no hablan, están muy serios. A ver, ¿quién me puede decir? No, si me quieren, no la definición que da Kant, pero al menos que entendemos por dignidad o por autonomía. Uno está en una universidad que es autónoma. Autonomía es el derecho que tiene una persona de elegir de manera libre sus porciones. Pero más que un derecho, yo diría una facultad. Es decir, es una posibilidad que la persona tiene para darse una ley de acción a sí misma. No que si después viene garantizada por cuestiones legales, por derecho, cuestiones constitucionales, pero sí más que un derecho yo diría que es una facultad, es una posibilidad que tiene un individuo de darse una ley moral a sí mismo, que es como la va a definir Kant posteriormente. Y también la autonomía no es en sí libertad porque está limitada por ciertas cosas. Claro, depende de qué entendamos por libertad. O sea, no puede ser 100% libre. O sea, pues, la autonomía, sí, o sea, designa tal vez una facultad en donde tu capacidad de acción y tu capacidad de actuar tienen una cierta limitación. Claro. Hay un término aquí en medio, que es el que acabas de mencionar, que es el de la libertad. Podríamos preguntarnos qué es la libertad, pero vamos a divagar demasiado. Digo, 2000 años de filosofía han intentado responder a eso y todavía seguirán ríos y mares de tinta al respecto y no vamos a acabar de decir qué es libertad. Vamos a dejarlo como esta, hasta cierto punto, incoerción, capacidad de actuar teniendo como límite al otro. Es decir, no hacerle daño al otro, que las decisiones que yo tome y las acciones que yo lleve a cabo no dañen a un tercero. Una definición muy básica, muy simple, pero que nos permite seguir avanzando en estos asuntos. Ahí sí podríamos zafarnos muy fácil con Kant, porque dijo que la libertad era algo incognoscible, entonces debemos asumirla, ¿no? En esos términos, Kant, ¿qué va a entender por libertad? Hay dos acepciones en Kant, ¿no?, de libertad. Por un lado, la cuestión natural, si lo vemos desde una cuestión, si quieren verlo en términos de física, pero como physis, de naturaleza, pues no somos libres porque estamos dentro del mundo sujetos a
cadenas de causa y efecto, ¿no? Entonces hay una causa y por ende trae un efecto. Con la ley de gravedad, ¿no? También. Exactamente, la ley de gravedad. Exactamente, o sea, no somos en ese sentido libres. Pero nos dice Kant, si ya se fuera el caso, entonces no tendría sentido hablar de ética, no tendría sentido hablar de moral. Entonces debemos asumir que somos libres. ¿Cómo asumimos que somos libres? Bueno, porque nosotros somos entes racionales capaces de iniciar una cadena causal a través de nuestras acciones. Esa es la prueba de que nosotros somos entes libres. Podemos decidir hasta cierta forma, sin determinaciones o sin coerciones, hacer o dejar de hacer. ¿Hacer o no hacer? En libertad, y está relacionado con la autonomía y con la dignidad. Por eso los pongo enlazados. Porque no son términos que en Kant estén divorciados, van de la mano. Es decir, la libertad está relacionada con la autonomía. Vamos a ponerlo al autos y al nomos. Es decir, autos quiere decir a sí mismo, nomos quiere decir regla, ley o principio. Entonces la autonomía es esta facultad de darse a uno mismo la ley o el principio de la acción. Es decir, yo soy un ente autónomo en tanto que decido sin presión alguna, comillas, comillas, qué hacer, qué no hacer o qué dejar de hacer. Eso precisamente es reflejo de mi libertad. Ahora, precisamente en este campo de las acciones, me llevo a la relación con los otros. Es decir, para todo filósofo es un principio fundamental. No podemos vivir sin relacionarnos con los demás. Y ahora, ¿por qué tengo que relacionarme con los demás y por qué tengo que respetarlo? ¿Por qué tengo que tratarlo bien? O sea, ¿qué hace que yo en este momento no agarre el plumón y se lo aviente a Ernesto? Ajá. Esa podría ser una postura. Y es bueno que la traiga a colación. Porque precisamente cuando la compañera mencionaba a este filósofo Hobbes, precisamente para Hobbes la asociación política y las cuestiones morales surgen por eso, por un miedo a la agresión, ¿no? Por un miedo básicamente a tener una muerte violenta en manos de alguien más. Entonces por eso es bueno respetarnos. Es decir, hay un condicional que es fundamento de la ética. Y eso es lo que ve Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Que toda ética habida hasta el momento en el que él escribe estaba planteada en esos términos, en términos de heteronomía. Si esto, entonces lo aquello. Si no esto, entonces lo aquello. Es decir, no voy y golpeo a Ernesto porque él me puede golpear a mí. Ese había sido como un principio fundamental de toda ética, según Kant. Ahora lo que Kant intenta es refundamentar precisamente esa ética, por eso su obra se llama Fundamentación. Entonces nos dice Kant, pues que proceder así, de esa forma, no es ético, ¿no? Entonces, debe haber algo que por propia libertad me lleve a ser ético con los demás, ¿no? Es decir, exactamente, ahí está precisamente la cuestión moral y la cuestión ética. Es decir, estamos hablando de acciones que pueden ser buenas o malas, virtuosas o no virtuosas, justas o injustas. Cuando hablamos en el plano valorativo de las acciones, estamos hablando de moral, de ética. Hay una distinción por ahí entre moral y ética que después de estar 7 años aquí en la facultad a mí todavía no me queda del todo clara, porque pues van muy, muy de la mano, ¿no? O sea, algunos dirán que la cuestión moral es la cuestión práctica y la ética es la cuestión disciplinar, ¿no? Como la mera reflexión de esas acciones. Pero bueno, esto depende mucho de la perspectiva y desde el autor en el que lo abordemos. También creo que parte de esa confusión se le debe un poco a Hegel, ¿no? Que la cuestión moral sería como la cuestión de las acciones uno a uno y la cuestión ética sería como el marco regulativo de las leyes y todas estas cosas. Yo en mi papel de no filósofo, Ajá. de historiador, o sea, lo que está, o sea, el punto en el que quiero llegar con Kant es que todas las éticas antes de Kant se guiaban por el principio de no hago para que no me hagan. Sí. Y entonces lo que intenta Kant, o entiendo que su relevancia,
quiero pensar, es que ya no se preocupa por, bueno, o sea, más bien busca fundamentar la ética como en otro tipo de principios, ¿no? Sí. O sea, que no sea la limitante de que me puede pasar algo más a mí y que eso sea la razón por la cual yo no estoy actuando de cierto modo. Exactamente. Que más bien parta de mí, no de la cuestión de la virtud. Exactamente. De que yo mismo, en autonomía, decida comportarme de cierto modo, pero que el comportamiento no esté condicionado o responda a la respuesta de alguien más. Exactamente. Exactamente. A tu razón, eres un ente racional y de eso partimos, ¿no? Como soy un ente racional, dice Kant al inicio de la fundamentación de las metafísicas de la costumbre, hay algo que nos impulsa a actuar, que se llama voluntad. Según Kant, en este universo ni fuera de él hay nada que se pueda llamar bueno sin condición alguna, a no ser una buena voluntad. Ese es el principio del que parte su ética. Todo querer en principio es bueno. Y entonces, como todo querer en principio es bueno, debemos actuar de forma buena porque somos entes racionales. Entonces su ética aplicaría para todo ente racional existente en este universo, sea terrestre o sea de cualquier otro planeta, se guiaría precisamente por estos principios. O sea, la cuestión de que es una ética universal se la tomaban en serio, y es una cuestión en serio, así, a ese grado. Y eso nos trae problemas precisamente porque después, cuando queremos aterrizar las cuestiones éticas, nos enfrentamos con escenarios que no estaban contemplados por los filósofos y que si actuamos de forma que ellos nos dicen en sus textos, pues no nos van a llevar como a un escenario favorable o deseable. Y creo que es un punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos partiendo, como han comentado los compañeros, de dilemas actuales, porque estos dilemas actuales, la forma de abordarlos o analizarlos tendría que estar en la fundamentación ética de un prusiano de finales del 18. Precisamente. Es como una cuestión que a mí como historiador sí me brinca bastante, ¿no? O sea, sí, a mí también como filósofo me brinca bastante. Del simple hecho nada más cómo surgió la bioética. La bioética no surgió de la filosofía, surgió de la medicina y de la ecología, ¿no? Entonces pareciera precisamente que fueron las ciencias las que llegaron a rescatar a la filosofía y a insertarla otra vez en el campo de las problemáticas y de las discusiones de frontera, ¿no? Ahora, vamos a avanzar un poco. Que en esta relación nos dice Kant que en el mundo todo tiene un valor. Si estamos en un mundo y todo lo valoramos como bueno o como malo o en un valor económico. Pero nos dice Kant, en todo este mundo de los valores hay algo que no tiene un valor económico o un valor que remite a un tercero, sino un valor que remite a sí mismo, a su constitución. Y ese valor es la dignidad. Dice que el único ente de dignidad es un ente real. Entiéndase ente, un ser humano. Es decir, el ser humano es el único ser que tiene dignidad porque es un ente que tiene razón y puede darse las leyes a sí mismo. Es el único valor que tenemos como seres humanos, la dignidad. Bueno, ¿y qué nos dice la dignidad? La dignidad nos va a decir, no trates al otro como mero medio, y ojo ahí con el mero medio. Es no trates al otro como mero medio, sino al mismo tiempo como un fin. Ahora en nuestras acciones cotidianas, ¿cómo aplicamos eso? En el campo de la bioética, imaginemos investigación biomédica en el cual ocupamos a una población de enfermos y supongamos que vamos a desarrollar un medicamento. Para empezar, ¿ustedes tienen idea de cuánto sale desarrollar un medicamento? ¿No? Bastante. Alrededor como de 10,000 millones de dólares, más o menos, lo que cuesta desarrollar un medicamento. Los de nueva generación, sí. Y entonces... Fleming estaba viendo sus cajitas de PT ahí cuando salió la penicilina. Pero es un paradigma distinto, porque estamos hablando del descubrimiento de la penicilina, que fue accidental, y ahora estamos hablando de que vamos a desarrollar un medicamento con toda la intención para que actúe en ciertas cepas, si quieres. ¿Por qué? Porque requiere personal de investigación, requiere médicos, requiere sujetos de experimentación, etc., etc., etc. Y todo un universo que está detrás de las compañías farmacéuticas. Ahora imaginemos que vamos a desarrollar un medicamento contra la diabetes o contra la hipertensión, ¿no? Muy típico aquí, casos muy típicos en el país. Y bueno, le suministramos el medicamento a nuestros sujetos de experimentación durante el tiempo de la experimentación. Y vemos que les resulta bien, ¿no? Y que gracias a que nos dieron
material genético, podemos desarrollar nuestro medicamento y tener un gran negocio. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el experimento y cuando vemos que a cierta parte de la población que nos sirvió como experimentación le cayó bien el medicamento? Se acaba el experimento y le decimos, bye, muchas gracias por ayudarnos, nos serviste de mucho, ahora vete a tu casa, consigue un trabajo y compra el medicamento que tú me ayudaste a desarrollar. ¿Dónde queda la cuestión de la dignidad? ¿Dónde queda la cuestión de tratar al otro como un fin también? Bueno, pero ahí también estás hablando de justicia retributiva. Claro, pero está relacionada precisamente con eso, con la dignidad de las personas. Pero también hay que entender que un sujeto que decide participar en un protocolo de investigación, también está dando su consentimiento. Y idealmente sí. Consentimiento también te dicen, ¿verdad?, que solamente vas a recibir el medicamento mientras dure. Ajá. Ahora, cuando firmas un consentimiento informado, ¿qué tan autónomo eres? Pues se supone que lo debe ser. Ajá, supongamos que... O sea, desde el punto de vista, yo trabajo en un hospital y he participado en protocolos de investigación. Entonces uno puede, si tú incitas a la persona a firmar, tú lo estás coercionando, entonces no es libre para poder decidir. Pero si tú tienes la obligación de explicarle, de que a él le quede todo claro, y tiene el derecho a decidir si participa o no participa. Claro. Pero incluso aún firmando un consentimiento informado, también tiene todo el derecho de decidir, ya no quiero seguir participando, sin tener que dar una explicación. Claro. Ahora, a lo que yo me refería de qué tan autónomo es, imaginemos que es una persona de clase baja que no tiene para pagar su tratamiento y que la única esperanza de que tiene de ser tratado es entrando a ese trabajo de investigación. Por eso, entonces, ¿qué tan autónomo es? Esa era mi pregunta, ¿qué tan autónomos son los individuos que participan en esos experimentos? En teoría, pero entonces si pasa, en teoría, eso significa que la persona que está haciendo el estudio no tiene ética. claro que es a donde iba. O sea, ¿cuántas veces en la realidad vemos aplicados estos principios? O sea, porque filosóficamente, teóricamente, en teoría todo suena muy bonito. Es que no se respeta. O sea, no se respeta, ese es el punto. O sea, Exactamente, es la exactamente. Fíjate, yo trabajo, yo soy investigador, ¿sí? Y luego sí de dónde, para no tomar mismos compañeros investigadores, ¿no? O sea, llega un necesito, yo soy fumador, entonces como trabajamos cáncer, pues todo el mundo quiere saliva de fumador, claro, fumador y que la sangre del fumador. Es si te ven fumando, ya sabes, ¿no? Bueno, en fin, oye, ¿me regalas sangre? Pues va, yo sé que es muy difícil conseguir muestras biológicas para trabajar. Sí, es muy difícil. Y vas ahora. Está bien, ahí está la sangre. Le echa a perder el camarada, ¿no? Y llega y dice, oye, Manuel, regálame sangre, ¿no? Y yo ya te regalé, ¿no? Dice, un tubito, y luego, ¿sabes qué? Mira, no te la voy a regalar porque está yo enfermo. Sí. ¿No? Digo, tengo principios de Don Quijote, me autodiagnostico y lo tengo un tipo de no le hace bien. No le hace, dice, no le hace, digo, pues yo creo que sí le hace, ¿no? Él también trabajando, yo creo que sí le hace, entonces, ándale, por favor, pues acá se hinca. Sí. Pues ya está, ya total, está bien. Un tubito ya es un tubo, ¿no? Entonces, dije, bueno, está bien, oye, tu jefa, él es biólogo, tu jefa es médico. Digo, consígueme unos antibióticos, necesito esos antibióticos, ya me autodiagnostiqué, pero no puedo comprar antibióticos, ¿no? Consígueme, sí, yo te los consigo. Órale, pues, me pide un tubo y se aganda y me saca 2. Digo, bueno, me va a dar los cajas antibióticos seguramente. Se va, ¿sabes cuándo regresó con los antibióticos? Jamás, es más, no le pedía los antibióticos, le pedía la receta para los antibióticos. Jamás regresó con. Me lo encuentro en el comedor, ¿no? Como si no nos conociéramos, estudiamos juntos en la facultad. Y ya pasó, cuando accidentalmente nos juntó, yo le reclamé, y dije, oye, ¿sabes qué? Eres un ignorante. O sea, ¿dónde está tu ética? ¿Sabes lo que eso significa? Yo tampoco lo sabía, pero... Bueno, pues.
menos sé dónde está. Yo no le hubiera dicho ignorante, yo le hubiera dicho de otra manera, la verdad. Pero eso fue la salida, Sí. terminamos muy bien. Porque si de esta manera tratas a tus compañeros, ¿cómo tratas a los pacientes? Exactamente. Te voy a decir cuál es el punto de vista de los pacientes. O sea, tú llegas a convencer, bueno, yo realmente no, a mí me dan las muestras, pero sí llegan a convencerlos, a bajar las estrellas y todo esto. La opinión generalizada, no nada más de los pacientes, también de las personas de aquí, de la UNAM, de la imprenta, cuando se venía a muestrear de los ojos, cosas así por el estilo, es que vienen, toman las muestras, hacen sus estudios, muestrean, te aplican el cuestionario y jamás regresan. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto de vista muchas veces, lo que está detrás de todo esto? Cuando descubren que sí, que la máquina de fotocopias, en el momento de funcionar, enrarece el ambiente y provoca ozono. Es que no podemos decirlo porque después los empleados que trabajan en las máquinas van a querer el aumento característico porque es un oficio de riesgo. Claro. ¿No? Y el paciente con cáncer que está ahí en la cama, que sabe que se va a morir, que aquí su esperanza de vida no va a llegar a 2 años, en fin, te va a dar su sangre, te va a dar su muestra médica, lo va a estar monitoreando para ver si responde o no responde el tratamiento. Claro. Y en un momento determinado se suspende el protocolo por cualquier, y el paciente se queda ahí, el paciente se olvida. Ese es el punto y esa es la verdad. Claro. ¿No? Sí. Simplemente habría que entender el hecho de que los protocolos de investigación se hacen con método científico. El método científico está independientemente de la ética y la moralidad. Entonces, por ejemplo, en estos protocolos que mencionaba sobre si hay ética, también hay estos protocolos de doble ciego donde los pacientes o las personas que no tienen idea si se les está dando el medicamento o cómo se lo hacen. Sí, pero a lo que yo me refiero es que la investigación bien llevada, o sea, debe ser ética. Sí, o sea, claro. debe ser ética. Y Claro. precisamente considero que por eso es importante este tipo de cursos. Sí, Sí, porque las personas, que las personas, no solamente los que trabajamos en servicios de salud, sino que deben ser algo multidisciplinario, ¿sí? Debe de irse cambiando esos paradigmas, porque si no, imagínate, o sea, desde el punto de vista del compañero que dice, es que él llegó y me pidió un tubito, pues para empezar, los dos estuvieron mal, él por pedírselo y él por dárselo, claro. sin haber, o sea, bueno, ¿sabes qué? A ver, ¿para qué lo quieres? ¿Sí? O sea, y a ver, oye, no, a ver, enséñame que esto es serio, o no sé. Claro. Entonces, también uno como persona, que te vienen y te ofrecen un protocolo de investigación, pues primero leer. La gente no lee, o sea, uno de los problemas en el hospital que tenemos es que la gente no lee, o sea, le da sus papeles y eso les da flojera leerlos, ¿sí? Entonces cuando llegan, nada más traen una bola de papeles y vengo a esto, sí, pero ¿a qué viene? No sé, pues dígame usted. ¿Sí? No, de veras, es que eso, no, pero no, discúlpame. Pero, o sea, yo te entiendo que una persona que no sepa leer llegue y me pregunte, oiga, ¿me ayuda porque no sé leer? Pero una persona que sabe perfectamente leer, que no lo haga por flojera, te digo, porque esto es el pan nuestro cada día en el hospital. Llegan con los papeles, ¿a qué vienen? No sé, dígame usted, no, señor. Lea los papeles, entérese, ¿no? De qué es lo que, qué se le va a hacer, cómo es que te dan una receta, tienes dudas y no preguntas, oh doctor, ¿por qué me está dando esto? ¿Para qué? ¿No? O sea, nada más reciben. Y ese es un grave problema. Ese es un problema de Ahí había una participación por allá, que es que ya. Es interesante el anclaje de la medicina. Yo tampoco soy filósofa, también pertenezco al área de la salud y quería hacer un remarque referente al tipo de que dice que es todo esto que se siente acá de dignidad, autonomía y libertad. Sí. Y que igualmente es algo que ahora en área de la salud seguimos replanteando, incluso la descripción que nos da la OMS referente a la salud social con la máxima capacidad de ser un servicio psicosocial.
en donde nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de su derecho a la dignidad para que el pueda desenvolverse dentro de su propia autonomía, con la capacidad de poder desenvolverse al 100% con sus, dentro de su vida cotidiana, de sus actividades, de sus vidas cotidianas. Y pues bueno, la libertad todavía está perdida, pero lo que me llama la atención es que nosotros como profesional, o al menos yo, no soy de lo mismo que ellos han mencionado, uno como profesional pierde la libertad al ceder para que el paciente tome su autonomía. Uno como profesional le da 3 propuestas de tratamiento al paciente. Yo sé que A es la mejor, pero si a él no me interesa obtener A, le voy a tener que ceder. Claro. Ceder mi libertad por hacer caso a su autonomía o a su propia libertad y un tratamiento que no va a ser tan favorable. Entonces, este trípode, este rol sigue siendo muy persistente, pero de repente las piezas cambian. Claro. Cambian en función de la dignidad de la vida del paciente. Del contexto, exactamente. Que es precisamente lo que venía planteando hace rato, ¿no? O sea, en la filosofía todo suena bonito, en teoría todo suena bonito, pero al aplicarlo nos topamos con pared. Y precisamente, ¿por qué? Porque la bioética surge en países liberales, en países que podemos llamar de primer mundo, nos guste o no, no somos primer mundo, pero surgen países de primer mundo en donde la sociedad tiene cierto nivel de educación, cierto nivel de formación académica, etc., etc., que no son del todo comparables con nuestra sociedad. Es decir, ¿cómo aterrizamos estos planteamientos bioéticos dentro de nuestra sociedad? Se puede aterrizar haciendo parte de esta materia del tronco común de la Exactamente. universidad. Ahora, Y no las toman como materia optativa, materia online, en donde no tienes exactamente. Sí, exactamente, porque precisamente la formación ética a las demás profesiones se les da de forma transversal, es decir, puede llegar alguien que llegue y te dé un choro y se acabó. Alguien que ni siquiera esté formado en eso y que llegue y te hable de portarte bien, o como te daban tus clases de cívica y ética en la primaria, ¿no? Te dan tu librito con dibujitos bonitos y léelo tú y se acabó. No, pero bueno, voy a tratar de avanzar en la cuestión de Kant porque ya me desvié mucho y nos queda poco tiempo. Entonces había una cuestión de dignidad, que es decir, respetar al otro porque es una persona racional, un ente racional, punto. O sea, no hay algún condicional para respetar al otro, para concederle valor. Es un ente racional y punto. En este mismo sentido, Kant nos dice que la ética, a diferencia de Aristóteles, no es teleológica, es decir, no tiene un fin. La ética es deontológica, quiere decir esto. Es deontológica o una ética del deber, es decir, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier motivo, bajo cualquier tiempo y espacio, yo estoy obligado a hacer el bien, aunque eso me reporte un mal a mí. Y de hecho eso está expresado en una de las formulaciones del imperativo categórico de Kant, que dice, obra de tal manera que quieras que la máxima de tu acción se pueda convertir en ley universal. Es decir, cuando yo me doy a mí mi norma, mi principio de acción, debo universalizar esta norma, es decir, podemos plantearnos un caso hipotético. ¿Qué pasaría si todos actuaran como yo estoy actuando? ¿Cuál es el escenario que se daría si todos los seres humanos actuaran de esta forma? ¿Es sostenible o no es sostenible? Si nos reporta un escenario negativo, es obvio que esto no puede tornarse una ley moral. Si nos reporta un escenario favorable, entonces puede convertirse en ley moral. Ahora yo no sé qué diablos tenía Kant en la cabeza cuando ejemplificaba estas cosas, pero hay un ejemplo que a mí me parece del todo inoperativo en su ética cuando formulaba la siguiente hipótesis. Imaginemos, voy a reproducir así grosso modo el escenario que plantea Kant, ¿no? Imaginemos que un día llega una persona y se mete corriendo a nuestra casa y nos dice que la viene siguiendo otra persona que quiere matarlo. Llega y se esconde en el baño, si quieren. Ahora yo le voy a poner más drama. El baño no tiene ventanas, no tiene nada, está cerrado, nomás tiene la puerta. ¿Va? Ni taza, va. Y entonces, acto seguido, llega la persona que lo viene siguiendo, llega armado, y me pregunta a mí si entró o no entró. ¿Qué debo hacer yo? Cerrar la puerta para que no... Ajá. O sea, bajo el principio de Kant, yo debería decirle que esa persona entró y que se metió al baño.
porque bajo ninguna circunstancia es permitible mentir. Pero bajo ninguna circunstancia tampoco tienes que arriesgar tu vida a partir de la vida de otro. En todo caso, ni siquiera de esta debe permitir entrar. A que se pasa. Exactamente. Podría ser, pero yo tengo mis problemas con Kant, es demasiado pietista y demasiado religioso para mi gusto. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Entonces, bueno, yo le digo y entra. Ahora, la excusa de Kant es la siguiente. Si yo le digo que no entró, entonces él se va a ir de mi casa. Pero es probable que esta persona se haya salido de la ventana y al yo decirle que no entró, él se vaya y se lo encuentre a la salida y entonces lo mate. Bajo esa premisa se supone que está plenamente justificado el que yo no haya mentido. Es una ética de principios, pero no consecuencialista. Exactamente. Es decir, no importa el deber de no mentir, sin importar las consecuencias que ese acto traiga. Entonces exactamente. Ya escapa como a mi actuar, o sea, ya no fue culpa mía. Exactamente. Fue lo que actué de forma incorrecta. Exactamente. Algo que tenemos de tener claro precisamente en la bioética ahora es que la bioética no puede fundamentarse en una ética formalista, en una ética que parte de principios universales como esto. Debe ser consecuencialista. Debe plantear todos los escenarios que sean posibles y a partir de la toma de decisiones, ¿cuál es la mejor decisión que vamos a tomar? Y por eso precisamente nos sirve la ética aristotélica, la cuestión de la prudencia, de discernir el justo medio. ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar? ¿O cuál es la menos peor que puedo tomar dado tal escenario? También porque las situaciones cambian. Exactamente, porque precisamente la bioética debe tener precisamente esa visión de que depende del contexto en el que nos estemos dando, no es lo mismo atender a una persona que a otra, no es lo mismo atender en términos ambientales a una sociedad que a otra. Es decir, son escenarios movibles, ya no podemos operar bajo principios universales y como en algún momento me mencionaron uno de mis colegas, la bioética en ese sentido ya no puede ser como era la filosofía. Es decir, bajo la figura de Hegel, donde la filosofía era este búho de Minerva que alzaba su vuelo al atardecer, la bioética ya no puede ser así. No puede actuar una vez viendo las consecuencias. Tiene que anticiparse, tiene que haber una previsión de futuro. Tiene que estar antes de que el escenario se presente para poder hacer ciertas valoraciones. Bueno, aquí me parece algo interesante respecto al artículo que teníamos que leer de Hilbert. ¿De Gilles Bartois? Porque menciona un concepto, él le dice asincronía. El problema de esto es que la tecnología, digamos, va avanzando más rápido de lo que las leyes morales o los hábitos morales o la moralidad se puede ir como asimilando culturalmente. Entonces, para cuando una propuesta moral que sea competente con las nuevas tecnologías que están siendo patentes en nuestro contexto, sea asimilada culturalmente, sabemos que va a ser rebasada. Exactamente. Entonces, esto es muy problemático y creo que ver que la ética aristotélica nos sirve para solucionar eso también sería problemático, porque hasta dónde nos va a servir. Exactamente, hay que determinar. Exactamente. ¿Por qué? Porque las implementaciones tecnológicas y las consecuencias ahora rebasan nuestras capacidades cognitivas. Es decir, nosotros podemos liberar una siembra de, si quieren, organismos transgénicos, que en su momento también veremos el tema, pero no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias para la biodiversidad. O ahora los nuevos desarrollos que con la técnica de biología sintética, que grosso modo corresponde crear nuevos organismos a partir de ADN ya existente, y que esa creación no se daría en la naturaleza, obviamente va a tener un impacto, va a tener una consecuencia, pero no alcanzamos a dimensionar cuál va a ser esa consecuencia, cuáles van a ser los alcances que tengan estas acciones que estamos implementando hoy en día. Precisamente por eso se propone que debemos actuar conforme principios de virtud, conforme principios de razón y teniendo en cuenta siempre la dignidad del otro. Yo hasta ahí dejaría la cuestión de hasta dónde podemos leer a Aristóteles y a Kant para los problemas de bioética. No sé si hay alguna duda, algún comentario, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero también para las decisiones de las acciones posteriores tiene que tomarse en cuenta el principio de precaución, claro. el peor de los escenarios. Exactamente. Entonces, sí. Eso no lo toma ni Aristóteles ni Kant. No, exactamente. No. Hay un filósofo contemporáneo que es Hans Jonas, quien precisamente a partir de recuperar
un poco de Heidegger, un poco de Aristóteles y un poco de Kant, plantea precisamente algo que llama principio de responsabilidad, que después va a tener su aterrizaje en el principio de precaución que se puede encontrar en textos de Jorge Rickman. Pero bueno, veremos también esta cuestión de la precaución y de la responsabilidad en sesiones posteriores. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, más dudas, pues les agradezco su atención y bueno, nos vemos la siguiente semana por aquí. Avisos parroquiales. La próxima semana es el utilitarista y se va a ver a mí. Ahora, algunas personas me comentaron que si podría mandar la lectura antes del fin de semana. Les pregunto a todos. ¿Qué día quiere que se mande la lectura? ¿Antes del fin de semana o el lunes? Porque no son muy largas. Yo creo que antes, ¿no?